A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el mundo hay personas como usted, como yo, como todos nosotros, que vivimos fantasías, que imaginamos cosas que nunca suceden, que soñamos seres que no existen. Un escritor argentino imaginó que existían seres llamados cronopios. Y como nadie ha visto nunca a ningún cronopio, usted puede imaginarlo como quiera en este momento. Y un cronopio, una mañana, vivió una experiencia llena de incertidumbre porque pensó que el mundo había cambiado totalmente y que el único Dios que existía era el caos en el que ahora se encontraba. Sucedió que ese cronopio, al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave de la casa, lo que sacó fue una caja de fósforos. Y tuvo terror, pensando que quizás todas las cosas en el mundo habían cambiado de un lado a otro. Entonces imaginó que sería horrible que abriera la caja de fósforos y encontrara la llave. Y que abriera la billetera y la encontrara llena de fósforos, y la azucarera llena de dinero y el piano lleno de azúcar, y la guía telefónica llena de música. Y tuvo miedo de encontrar los tranvías llenos de rosas y los campos llenos de tranvías. Entonces el cronopio, lleno de terror, fue a mirarse al espejo y tuvo la mala suerte de que el espejo estuviera ladeado y lo que vio reflejado fue un trozo de zaguán. Entonces creyó que sus presunciones estaban confirmadas y cayó de rodillas, sollozando, juntando las manos en un gesto inútil. Ese es un fragmento de una obra del escritor argentino Julio Cortázar, figura de las letras latinoamericanas, que estaban haciendo un día como hoy, 26 de agosto de 1914. Y le deseamos un feliz cumpleaños. Y le agradecemos sus cronopios y rayuelas y sus historias inolvidables. Detrás de las noticias. Titulares. Se sube el pasaje del trolebús y la ecovía. Más de 117.700 personas pasaron al subempleo. Freddy Carrión, defensor del pueblo, seguirá detenido en la cárcel 4. Comercio y manufactura son los sectores que más pagaron el impuesto a la salida de divisas. Municipio de Quito defiende una revisión técnica anual de buses y taxis. 4 nuevos requisitos para ecuatorianos que quieran viajar a México. En tributación de hoy, IVA tarifa 0% y no objeto. En el segmento de opinión, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Y Rodrigo Paz. Política internacional, las cosas por su nombre. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, 2 hectáreas, Martín Payares, el as de Yunda, un ejército de abogados, Francisco Huerta, un acuerdo nacional anticorrupción, Alberto Dajic, minorías tóxicas, y Miguel Rivadeneira, si no robaran tanto. Noticias del día con Carla Sánchez. Se sube el pasaje del trolebús y la ecovía. El pasaje en el trolebús y la ecovía costará 35 centavos. La empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros confirmó el incremento. La empresa de transporte de pasajeros informó que mediante la resolución número SM 2021-160 se elevaron esos parámetros en el transporte público municipal. Para esto, tanto el trole como la ecovía, además de los buses alimentadores, fueron evaluados. Con esta decisión, ambos sistemas pudieran cobrar el nuevo pasaje del próximo 1 de septiembre. Sin embargo, la empresa de transporte de pasajeros solicitará una prórroga de 30 días. El objetivo del aplazamiento es colocar los adhesivos que distinguen a las unidades que pueden cobrar la nueva tarifa. Ese cambio incluirá a las unidades de la ecovía y el trole, así como a sus buses alimentadores. Una vez que se cumpla la prórroga solicitada, los pasajes quedarán en la siguiente manera: tarifa normal en 35 centavos, tarifa reducida en 17 centavos y la preferencia en 10 centavos. El alza de tarifas en el transporte público se realizó con la aprobación de la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte en diciembre de 2020. En esa normativa se estableció la
firma de una adenda de parte de las operadoras de buses, con la cual se comprometían a cumplir indicadores de calidad antes de subir el pasaje. Entre esos indicadores están la instalación de dispositivos GPS para controlar la velocidad y el cumplimiento de las rutas, así como del uso adecuado de las paradas. También se exige seguridad y el cumplimiento de un horario por parte de los choferes, así como su afiliación al IES. Más de 117.700 personas pasaron al subempleo. El subempleo se elevó 1.6 puntos porcentuales en julio de 2021 en comparación con junio del mismo año, según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo ENEDU. Esto significa que en un mes más de 117.700 personas pasaron al subempleo. Una persona es parte del subempleo cuando tiene un empleo en el que percibe ingresos inferiores al salario mínimo o trabajo menos de la jornada legal, aunque tiene el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. En el subempleo se contempla también a las personas con jornada laboral reducida, explicó en su momento el exministro de Trabajo, Andrés Sich. La reducción de la jornada laboral es una modalidad que se autorizó por la pandemia de COVID-19 y que se puede aplicar por máximo 2 años. El empleo pleno también ha crecido, aunque levemente. Su alza es de 0,5 puntos porcentuales entre junio y julio de 2021. Eso significa que más de 27.400 pasaron a ese segmento del mercado laboral. El aumento del subempleo y el empleo adecuado en parte se debe a una reducción del empleo no remunerado en 1,8 puntos porcentuales entre junio y julio de 2021. El desempleo en el país se ha mantenido entre junio y julio de 2021, según el EDEMNU. Apenas 191 personas habrían salido de ese grupo del mercado laboral. El 5,2% de la población económicamente activa PEA está en el desempleo, o lo que es igual a más de 426.600 personas. Del total de estas personas sin trabajo, el 46% corresponde a hombres, mientras que el 57% a mujeres. La mayor parte de los desempleados, el 35%, son jóvenes que tienen entre 15 y 24 años de edad. Freddy Carrión, defensor del pueblo, seguirá detenido en la cárcel 4. El tribunal estaba conformado por Gustavo Durango, José Swing y Fernando Conde, jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte. La audiencia se inició el 19 de agosto de 2021. Ese día los magistrados escucharon los argumentos del procesado y del juez Adrián Rojas como parte accionada. 5 días después, los jueces reinstalaron la sesión y negaron la solicitud de habeas corpus del funcionario. El defensor del pueblo estaba y buscaba que se anule la prisión preventiva que pesa en su contra y reparar la libertad. Carrión está acusado de un supuesto delito de abuso sexual. Está detenido de manera preventiva desde el 17 de mayo de 2021. Ahora su caso está en espera de una fecha para el juicio. Mientras tanto, el defensor se expone a perder su cargo de la Defensoría del Pueblo. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente resolver si la ausencia del defensor ya es definitiva, lo que sería causal para su cese. Comercio y manufactura son los sectores que más pagaron el ISD. El gobierno ha anunciado que eliminará gradualmente el impuesto a la salida de divisas ISD y por sectores. Las primeras empresas en beneficiarse serán las aerolíneas, aunque su contribución es pequeña. La actividad con mayor peso en la recaudación del ISD en realidad es el comercio, según el Servicio de Rentas Internas SRI. La recaudación del ISD en actividades de comercio en los primeros 6 meses de 2021 ha significado $272 millones, lo que es igual al 49% de la recaudación total de ese impuesto en particular. Le siguen las actividades de manufactura con $140 millones, actividades financieras, de seguros con $29 millones, minas y canteras con $19 millones y la agricultura con $18 millones. En sexto lugar, aparecen el transporte y el almacenamiento, actividades económicas que contemplan las operaciones de las aerolíneas.
En los primeros 6 meses de 2021, las aerolíneas han representado apenas el 0,7% de la recaudación del ISD, según el SRI. Las aerolíneas son parte de la actividad económica de transporte y almacenamiento, por la que el SRI ha recaudado por concepto 17 millones de dólares entre enero y junio de 2021. De ese total, 4 millones de dólares corresponden a aerolíneas. En el periodo fiscal de 2020, un año golpeado por la pandemia, el ISD ha recaudado por la actividad de las aerolíneas de 9 millones de dólares. Municipio de Quito defiende una revisión técnica anual para buses y taxis. Los vehículos de transporte público y comercial ya no tendrán que cumplir con 2 revisiones técnicas, sino con una sola en el año. Este cambio fue anunciado por el alcalde Jorge Yunda en un acto en la Tribuna del Sur, a donde llegaron taxistas agremiados en la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha para mostrarles su apoyo. Cuenten conmigo, que nunca he cerrado las puertas a ningún sector. Para que todos podamos sentirnos representados, siempre estaré a su disposición, les dijo Yunda. Por su parte, Guillermo Abad, secretario de Movilidad, explicó que esta resolución A97-2021 está respaldada por las reformas a la Ley de Tránsito, por lo que desde este mes los gobiernos autónomos descentralizados deben cumplir con esa normativa. En el artículo 106 de dicha ley se establece que los vehículos que presten el servicio de transporte y de transporte público y comercial se sujetarán a una revisión técnica que será un requisito previo para el otorgamiento de la matrícula. 4 nuevos requisitos para ecuatorianos que quieran viajar a México. Los ecuatorianos deben presentar obligatoriamente nuevos documentos para viajar a México por las diferentes líneas aéreas internacionales desde el 2 de agosto de 2021, según informaron representantes de Keyport. Los documentos deben estar impresos y las aerolíneas no aceptan capturas de pantalla de sus celulares. Las autoridades indicaron además que el aeropuerto no cuenta con el servicio de impresión de documentos, por lo que el pasajero debe tomar precauciones. Los requisitos son los siguientes: boleto de regreso impreso pagado, no captura de pantalla. Comprobante de pago del alojamiento. No se aceptarán capturas de pantalla en vista de que las reservaciones realizadas en portales de Internet pueden ser anuladas tan pronto como las personas ingresen a territorio mexicano. Carta de invitación suscrita por la persona que invita. Una copia del documento de identidad de dicha persona y que incluya el compromiso de que el ciudadano extranjero retomará a su país en la fecha marcada en el pasaje de regreso. Prueba de recursos económicos suficientes para cubrir el periodo de estadía en México. No se contempla una cantidad de dinero, ya que depende del tiempo y lugar de visita. Autoridades migratorias indican que en 2021 hubo más de 88,000 salidas a México desde Ecuador. Desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito salen 10 frecuencias semanales a ese país y 7 vuelos charters. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar el día de hoy, a petición de muchos televidentes, sobre el IVA, tarifa cero y las transferencias no objeto del IVA. El IVA grava la transferencia de dominio de los bienes muebles de naturaleza corporal, la prestación de los servicios. Muchos contribuyentes confunden las transferencias de dominio tarifa cero con las transferencias no objeto de IVA. Es comúnmente esta confusión, pero cuando una transferencia está gravada con tarifa cero, no es lo mismo de lo que no grava IVA. Por ejemplo, la venta en este caso, por ejemplo, de los bienes en estado natural es una transferencia gravada con tarifa cero, sí se encuentra gravada con IVA. Por ejemplo, el caso de los bienes en estado natural, como por ejemplo los productos que compramos en los mercados. Sí, son bienes muebles en estado natural.
las legumbres, las hortalizas, están grabadas con IVA, pero su tarifa es 0%, porque al pagar los consumidores finales, lo que busca la ley tributaria es que definitivamente el impacto de esta tarifa no sea cargado pues al consumidor final, pero está grabado con una tarifa que en este caso es el 0% de IVA. Pero cuando estamos hablando de que la transacción no es objeto del IVA, quiere decir que por la esencia del impuesto, por el objeto, por el alcance del impuesto, no cumple los preceptos jurídicos, lo que está determinado por la ley tributaria, y por ende quiere decir que la transacción no es objeto del mismo. Es decir, que no es un bien mueble de naturaleza corporal o que no es un servicio, por lo tanto, no cumple la tasación del impuesto. En el artículo 54 de la ley tributaria se encuentran las transferencias no objeto de IVA. Voy a mencionar algunas transferencias no objeto de IVA que no se encuentran grabadas con tarifa 0 o 12% de IVA, como por ejemplo el caso, tenemos las alícuotas que se pagan a los condominios, por ejemplo, los intereses financieros. Adicionalmente tenemos las ventas de activos y pasivos, etc. Es importante definir que para que una transacción grave con un impuesto debe cumplir con el objeto y el alcance del mismo. No es lo mismo decir una transferencia de dominio con tarifa 0 de IVA que decir una transferencia que sea no objeto de IVA. No es lo mismo. Sin embargo, hay muchas personas que confunden una transferencia tarifa 0 con una transferencia no objeto de IVA. Lo importante es definir que para que algo grave con el impuesto tiene que estar dentro del objeto, dentro del alcance del impuesto definido por nuestra ley tributaria. En el caso del IVA, el objeto se encuentra en el artículo 52, 53 de la ley tributaria y en el artículo 140 del reglamento fiscal. La ley tributaria define que por el momento las tarifas del impuesto en el valor agregado es la tarifa 0% y la tarifa 12%. Sí, tarifa 0% del IVA y la tarifa 12% del IVA. Sí, existen bienes y servicios grabados con tarifa 0%. El hecho que tengamos bienes y servicios grabados con tarifa 0% no quiere decir que no sean grabadas con IVA. Sí, están grabados con IVA tarifa 0 varios bienes, varios servicios y hay que facturarlos, por supuesto que sí. El artículo 64 de la ley tributaria exige que todos los bienes y servicios grabados con tarifa 0 de IVA tienen que estar facturados. Y también es importante que usted conozca que existen transferencia de bienes que no son objeto de IVA y que no es lo mismo decir bienes y servicios que se encuentren con tarifa 0. Es más, dentro de la declaración de nuestros impuestos, en este caso del IVA, existe claramente definido todas las operaciones, tanto en ventas como en servicios, que usted tiene que declarar lo que es tarifa 0, tarifa 12, objeto, no objeto del IVA, porque están dentro de las formalidades que los contribuyentes, los sujetos pasivos, tenemos que informar, tenemos que declarar al Estado ecuatoriano. Es muy importante que usted sepa todas las formalidades dentro de nuestros tributos internos, directos e indirectos. Y el IVA es un impuesto indirecto, así lo está definido en nuestro marco regulatorio, y un impuesto de gran importancia. Muchas gracias, soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
Poder Ciudadano con el doctor Patricio Gijón. Rodrigo Paz Delgado nació en Tulcán en el año de 1933, hijo de Plutarco Paz, ciudadano liberal y emprendedor, y de doña Gloria Delgado. Desde muy temprana edad vivió en la ciudad de Quito, a la que amó y sirvió. La educación primaria cursó en La Salle, graduándose de bachiller en el Colegio Americano de Quito. Estudios superiores lo realizó en economía en la Universidad Norteamericana de Bridgeport. En 1979, el recordado presidente Jaime Roldós Aguilera le designó ministro de Finanzas. En el año de 1988 fue elegido alcalde de Quito, dedicándose con verdadera pasión a servir a la ciudad capital, logrando el apoyo de todo el cuerpo edilicio conformado por concejales de distintas organizaciones y partidos políticos como Alexandra Vela, Raúl Andrade, Alfonso Lazo, Mario Leguízamo, Carlos Efraín Machado, Osvaldo Riofrío, David Tenesaca, Lucía de Granja, Pedro Ruales y Patricio Gijón. En los 4 años de su gestión alcaldicia se ejecutaron proyectos de enorme importancia para el crecimiento y el desarrollo de Quito, como fue el caso de la obra de agua potable Papayacta, que contó con el apoyo del gobierno del presidente Rodrigo Borja Ceballos y que permite hasta la actualidad tener seguridad en la dotación de agua para la ciudad. Se construyeron y mejoraron las avenidas de Los Granados, Eloy Alfaro, Oriental, Occidental. Se ejecutó el denominado Plan Laderas del Pichincha, que evitó deslaves que en el pasado produjeron destrucción y muerte. Se construyó el Camal Metropolitano de Quito, se intervino de manera integral en el mejoramiento del centro histórico, dando importancia a la renovación total de la Plaza de la Independencia. Se construyeron 7 modernos intercambiadores de tránsito, se regularizaron e hicieron obras de infraestructura en barrios populares de la ciudad como el Comité del Pueblo, la Roldós y la Lucha de los Pobres. Se construyeron cientos de obras deportivas en muchos barrios de la ciudad de Quito. Cabe destacar la labor positiva desarrollada por la esposa de Rodrigo Paz, doña Cecilia Rodríguez Vicens, frente al Patronato Municipal San José, quien, entre otras tareas de alcance social, impulsó la construcción del Centro Geriátrico Ciudad de la Alegría en el sur de Quito, así como la creación y desarrollo de la Banda Sinfónica Juvenil de la ciudad, de la Orquesta de Instrumentos Andinos y del Coro de la capital. Rodrigo Paz Delgado tuvo la visión y el acierto de rodearse de un extraordinario equipo polivalente y multidisciplinario de funcionarios que entregaron lo mejor de su formación y conocimientos en favor de la ciudad. Destaco entre ellos a Fernando Carrión, Marcelo Dotti, Edgar Ceballos, creador de Evaristo como pieza comunicacional para campañas ciudadanas y cívicas, Carlos Egas, Alfonso Rodríguez, Julio Álvarez, César Arias, Vicente Páez, Leonidas Molina, Patricio Rivadeneira, Esteban Moscoso, Patricia Germán, Mario Recalde, Carlos Paladines, Ramiro Viteri, Fausto Aguinaga, Gustavo Benalcázar, entre otros. En 1996, Rodrigo Paz fue candidatizado a la presidencia de la República por la Democracia Popular. En el año de 1997 dirigió el Consejo Nacional de Modernización del Estado, desde donde se encargó de favorecer el fortalecimiento del servicio de rentas internas. Otra de sus pasiones fue la Liga Deportiva Universitaria, equipo de fútbol profesional que ha obtenido los más importantes galardones a nivel internacional y local.
Rodrigo Paz construyó el Estadio Casablanca, que con toda justicia lleva su nombre, siendo hasta el final de su existencia su presidente honorario, presidente del equipo Albo. En el ámbito empresarial, Rodrigo Paz Delgado deja un extraordinario legado con el desarrollo de empresas importantes como la Casa Paz, la inmobiliaria Proinco, así como con su activa participación en la construcción del Centro Comercial Iñaquito y la apertura del Banco de la Producción, entre múltiples emprendimientos que generaron miles de plazas de empleo y trabajo. Rodrigo Paz Delgado será recordado como un hombre sencillo, generoso, talentoso y trabajador, amigo leal, funcionario honesto y caballero visionario, dueño de pasiones positivas, extraordinario sentido del humor, entrega total y enormes logros en favor de todas sus victoriosas batallas. Paz en su descanso eterno. Opinión. ¿Hasta cuándo Padre Almeida? Una de las leyendas quiteñas más conocidas es la del Padre Almeida. Trata sobre un sacerdote franciscano que cada noche salía de su seminario para disfrutar de la vida bohemia. Estos actos iban en contra del comportamiento que se esperaba de un ministro religioso, pero a pesar de ello sus acciones continuaron hasta que sucedió un hecho sobrenatural. Uno de los crucifijos en los que el sacerdote se apoyaba para salir por la noche le dijo una ocasión: ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Y la respuesta del religioso fue: hasta la vuelta, Señor. A pesar de esto y sin empacho alguno, el sacerdote se rehusó a dejar su comportamiento antiético. Según la misma leyenda, el clérigo abandonó sus acciones una vez que tuvo una oscura visión que comprometía su futuro. Esta leyenda ha sido contada en innumerables ocasiones para alertar a nuestros niños y jóvenes sobre la importancia de un comportamiento correcto y socialmente aceptable. Parecería que en el caso de algunos actores políticos esta leyenda pues no caló en sus mentes y corazones, ya que apenas 3 meses de instalada la nueva Asamblea Nacional hemos tenido 2 casos que constriñen la ética pública y en los cuales 2 asambleístas son sus principales personajes. Las declaraciones del asambleísta Rosa Cerda son de conocimiento público y generaron un rechazo generalizado de la ciudadanía. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, la legisladora no ha ofrecido disculpas públicas y ha responsabilizado a los medios de comunicación por supuestamente tergiversar sus declaraciones. No hay un ejercicio de autocrítica y menos de asumir la responsabilidad por sus declaraciones, lo que evidencia su desinterés por dar señales de respeto a la investidura como legisladora. En el último fin de semana, el país ha recibido con estupor un nuevo escándalo que involucra a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Según la información publicada en medios de comunicación digitales, la asambleísta Bella Jiménez estaría involucrada en supuestos actos de corrupción. Ante esto, la legisladora ha optado por la misma estrategia de Rosa Cerda y ha derivado su responsabilidad en sus asesores, acusándolos de abusar de su confianza y publicar información falsa desde su teléfono personal. Paradójicamente, pues no ha presentado una acusación por abuso de confianza en contra de ningún miembro de su equipo. Parecería que hemos inaugurado una nueva fase de la política que no se responsabiliza por sus declaraciones, acciones u omisiones. Este modus operandi lo vivimos durante la década de los 90 del siglo anterior y derivó en una crisis de legitimidad sin igual desde el retorno a la democracia. Ante la incapacidad de ciertos actores políticos de asumir la responsabilidad por sus declaraciones o responder con fundamentos a las acusaciones en su contra, vale recordar aquella frase que escuchó en su momento el Padre Almeida: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seremos testigos de acusaciones de corrupción? ¿Hasta cuándo tendremos que escuchar sobre declaraciones antiéticas de los asambleístas? ¿Hasta cuándo escucharemos las excusas de ciertos miembros de nuestra clase política porque no asumen la responsabilidad que les compete? ¿Y hasta cuándo el poder legislativo tendrá una baja credibilidad? Son preguntas que de momento
pues no pretendo responder, pero es necesario que los ciudadanos, en ejercicio de su libre expresión, presionen a los legisladores para exigir un comportamiento ético y apegado a la ley. Espero que a algunos legisladores no les pase lo mismo que al padre Almeida, cambiar su comportamiento una vez que pudieron ver el advenimiento de un futuro oscuro y gris. Global Hoy con Alan Catey. Qué difícil se les hace a los más conspicuos representantes de la autodenominada izquierda latinoamericana llamar a las cosas por su nombre. El día de ayer, el expresidente Ernesto Samper realiza unas declaraciones a la BBC en relación a los acontecimientos que son de dominio público en Nicaragua, donde un gobierno que hace ya rato se quitó la máscara democrática para mostrar al mundo el brutal y desagradable rostro de la dictadura. Habla Samper y dice que Nicaragua está comprometiendo la imagen del progresismo en América Latina. ¿De qué imagen estará hablando, me pregunto? El llamado Grupo de Puebla, que supuestamente agrupa al liderazgo disque progresista de la región, no ha mencionado ni una sola palabra en sus declaraciones y comunicados respecto de la grosera represión y negación de cualquier posibilidad democrática en Nicaragua de cara ya al evidente show y farsa electoral que se ha armado para el mes de noviembre próximo. Uno de los ilustres fundadores del referido Grupo de Puebla, el tramposo expresidente boliviano Evo Morales, el mes pasado, en julio inclusive, felicitó, y cito, al pueblo nicaragüense y al hermano Daniel Ortega. Esas hermandades delincuenciales flaco favor le hacen al supuesto progresismo y más bien muestran sus lamentables miserias sectarias. Por ahí, Lula ensayó una tibia crítica recién en este agosto, sugiriendo a Ortega no abandonar la democracia. ¿Qué democracia nos estará hablando Lula en un país en el que todos los opositores políticos creíbles del autócrata están presos o fugados del país ante el riesgo nada desdeñable de ser detenidos y vejados en las muy poco recomendables mazmorras nicaragüenses y de quedar en manos de un aparato represivo donde la justicia se ha convertido, como en toda dictadura, en una dependencia más del Ejecutivo, con las Cortes reducidas a meras comisarías? Para mayor vergüenza, concluye Lula, diciendo que cuando un gobernante se empieza a creer imprescindible, surge un poco de dictadura en ese país. Un poco, por suerte solo un poco. Solo 500 muertos en la represión, al mejor estilo somocista, de las protestas de la juventud nicaragüense, harta de los abusos y la corrupción del círculo familiar del tirano. Un poco de dictadura, dice Lula. Apenas todo el liderazgo opositor preso e impedido de participar en elecciones. ¡Qué buena noticia! Solo un poco de dictadura. ¿Cómo será un mucho? ¿Por qué será que a Lula, como a todos los líderes y gurús de la izquierda, se les atora en la garganta decirle dictador y tirano al que así actúa? ¿Por qué malvado espíritu de cuerpo les resulta imposible llamar delincuente al corrupto, al que le saquea a su propio pueblo a nombre y en representación de esa izquierda? Cuando se trató de criticar al gobierno colombiano por su manejo de las revueltas que se produjeron hace unos meses, no hubo ninguna demora desde el Grupo de Puebla en levantar la voz y condenar la violencia de la represión. Pero cuando en Cuba se produjo, en muchísimo menor medida de violencia, una protesta social amplia y extendida, ni una sola palabra de crítica se escuchó desde esa izquierda ante la brutalidad de la represión desatada por la dictadura cubana contra su pueblo.
ni una palabra que no fuera claro la responsabilización al gobierno norteamericano por todos los males de Cuba, por un bloqueo que el propio régimen cubano se encargó de probar inexistente cuando anunció el levantamiento de sus restricciones, las del gobierno cubano, para la importación de medicinas, que era lo que impedía su ingreso. Ya se habló en este programa acerca de la realidad de las compras cubanas de alimentos en Estados Unidos por cientos de millones de dólares, por no hablar del robo del gobierno cubano de las remesas enviadas a sus parientes en Cuba por los cubanos en el exilio, por aquellos que lograron fugarse a tiempo del paraíso de la salud pública y la buena alimentación, terminando en esos infiernos capitalistas de donde mandan los despreciables dólares. Como siempre, la muletilla de que la culpa es de los otros se presenta como único argumento para explicar y justificar los repetidos y dolorosos fracasos cada vez que les ha tocado ejercer el poder, invariablemente rodeados de escándalos de corrupción, de abusos y de prepotencia, respecto de los cuales siempre cae un manto de silencio cómplice o de negación bajo el cínico pretexto de no afectar al proyecto o de no ser, como dice el señor Samper, esquiroles de la derecha. Entendiéndonos, si los nuestros roban, saquean y matan, eso es aceptable en la medida en que no comprometan la imagen del progresismo, según las expresiones del mismo Samper. Esta vendría a ser la expresión regional de la nueva doctrina formulada por una asambleísta ecuatoriana, la del buen robar, extensión socializada de la del buen vivir. En esta dificultad de la izquierda, y no solo de la latinoamericana, de señalar y condenar las acciones antidemocráticas o delincuenciales de sus propios coidearios, es lo que las vuelve tan poco creíbles y las despoja de entrada de ese manto de superioridad moral con el que tratan de presentarse. Cuando escuchemos al señor Samper decirle dictador a Maduro, a Ortega, cuando a Lula deje de parecerle un poquito de dictadura a lo que ocurre en Cuba, cuando se critique al presidente argentino porque se salta todas las normas sanitarias que él mismo dicta para festejar un cumpleaños y luego sale como buen hombre de izquierda a echarle la culpa a su esposa, recién ahí se podrá empezar a tomar en serio sus dichos y declaraciones. Pero mientras sigan, como Sartre en su momento, defendiendo tiranías, siendo cómplices complacientes de ladrones y protectores de genocidas, seguirán de largo en la picota de la duda y del escepticismo. Aprender a llamar las cosas por su nombre no será garantía de popularidad, pero es el primer paso hacia la honestidad y la ética, como que se les hace cuesta arriba el darlo. Muchas gracias. Editorial. 2 hectáreas, por Hernán Pérez Luz de El Universo. Eso es lo que se necesita para instalar una torre de radar para detectar el vuelo de aeroplanos cargados con drogas. Apenas 2 hectáreas. Y sin embargo, el gobierno tuvo que requerir y recurrir a la medida extrema de declarar a esas 2 hectáreas zona de seguridad nacional para que de esa forma facilitar y proteger la construcción de una de esas torres en Manabí. Las protestas en contra de la instalación de ese radar por parte de moradores asentados cerca del lugar, dizque para defender la naturaleza, habían comenzado a tornarse violentas. En ningún país podrían ocurrir protestas en contra de las instalaciones que contribuirán a controlar el narcotráfico, y menos tendría el gobierno que declarar zona de seguridad al lugar donde se va a establecer esa torre, un síntoma del prófugo endurecimiento del narcotráfico en nuestra sociedad. Es como si el Ecuador de la decencia haya quedado arrinconado a vivir en apenas 2 hectáreas frente a la enorme superficie restante donde campea el caos, el desorden, la corrupción.
En esas 2 hectáreas están las personas de bien que aún quedan en el Ecuador, aquellos que no le ven al Estado como un mecanismo de opresión ni de enriquecimiento, aquellos que ven a la política, a la abogacía, a la judicatura, al emprendimiento, a la enseñanza como actividades honradas. En esas 2 hectáreas viven los que aún sueñan con ver al Ecuador como una sociedad ordenada, justa, eficiente y moderna, donde podamos prosperar espiritual y materialmente. ¿Dónde estaban los defensores del medio ambiente cuando la banda correísta arrasó 540 hectáreas donde supuestamente iba a construirse una refinería? Ese es el contraste que mejor identifica al Ecuador de hoy. Las 540 hectáreas como monumento a la corrupción versus las 2 hectáreas para combatir el narcotráfico. En el primer caso, ninguno de los vecinos salió a protestar en defensa de la naturaleza. En el segundo, hasta 2 asambleístas se unieron a las marchas para bloquear el proyecto a sabiendas de la que hacía un favor al narcotráfico. Esas son las dimensiones del desafío que tenemos muchos ecuatorianos. ¿Cómo podemos recuperar nuestro país que al parecer ha quedado reducido a apenas 2 hectáreas? Pues el resto ha sido copado por las mafias de la política, las pandillas del narcotráfico y la ceguera de sus élites. Desde hace más de un mes está claro que el alcalde de Quito ha incurrido en actos de corrupción judicial para mantenerse en su cargo, pero nada pasa, y es que este señor ha hecho lo que a diario hacen centenares de ecuatorianos sin escrúpulos con la ayuda de ciertos abogados y jueces: manipular las acciones constitucionales, especialmente las medidas cautelares, con el propósito de violar la ley, no pagar deudas, incumplir contratos, zanjar disputas comerciales o sacar algún beneficio económico. Eso lo sabe el Consejo de la Judicatura, eso lo sabe la Corte Constitucional, o al menos debería saberlo, eso lo sabe la Corte Nacional. Saben que en esencia la justicia ecuatoriana está podrida, pero parecen no inmutarse, con ciertas excepciones, por supuesto. Y ahí están los asambleístas y las asambleístas Bella y Cerda en franca competencia por ganarse el título del más indignante cinismo. ¿Cuándo saldremos de esas 2 hectáreas a las que hemos quedado reducidos los ecuatorianos que aún creemos en nuestro país? Por Hernán Pérez Luz, de El Universo. El As de Yunda, un ejército de abogados. Martín Pallares, 4 pelagatos. Incidentar el proceso para evitar la sanción. Así llaman los abogados y expertos al tipo de estrategia desplegada por Jorge Yunda durante los últimos 3 meses para evitar que entre en vigencia su remoción del cargo de alcalde, dictaminada por el Consejo Metropolitano de Quito. En otras palabras, se trata de un operativo consistente en utilizar todos los recursos posibles, unos legales, otros no, para patear lo más lejos posible en el tiempo la entrada en vigor de la sanción. El más reciente de esta larguísima cadena de episodios es el que ocurrió en la tarde. El juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral aceptó la apelación de la defensa de Yunda, que hizo a su decisión tomada la semana pasada de no aceptar la recusación en su contra formulada por Yunda. Esto quiere decir que la audiencia programada para este jueves 26 de agosto, donde Yunda podía haber sido sancionado con la pérdida de sus derechos políticos por su negativa a acatar el fallo legal del Consejo, se ha suspendido hasta que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie. La decisión del juez Torres se produce luego de que, poco antes, sus abogados habían conseguido suspender otra audiencia idéntica en el Tribunal Contencioso Electoral al recusar al juez Arturo Cabrera, presidente del organismo, para que no lleve adelante otra audiencia para conocer la demanda por incumplimiento de Yunda presentada por la abogada Jessica Jaramillo. Yunda logra, con esto, aplazar algo muy grave para su causa: que el Tribunal Contencioso Electoral le arrebate sus derechos políticos, teniendo así que dejar la alcaldía de inmediato. El Tribunal Contencioso Electoral podría pronunciarse en los próximos días, por lo que no se descarta que se insista en la audiencia para el mismo jueves o para más adelante. La estrategia de incidentar el proceso para evitar la sanción ha significado para Yunda contratar 8 abogados exclusivamente para ese fin, uno de los cuales, Juan Pablo Torres, aparentemente está siendo investigado, según un tuit que fue borrado en la noche, desde hoy,
por el Consejo de la Judicatura por haber intervenido ante la Corte Provincial de Pichincha con su licencia de abogado suspendida. En este último episodio, ante el Tribunal Contencioso Electoral, el abogado que defendió a Yunda es Gonzalo Guerrero, personaje clave en el andamiaje electoral durante el correato. González fue juez del Tribunal Contencioso Electoral bajo la presidencia de Patricio Vaca Manchero, cuando ese organismo era completamente funcional al gobierno de Rafael Correa. La feria de los recursos y las maniobras para torpedear la entrada en vigencia de la remoción comenzó cuando se apeló la decisión del Consejo Metropolitano de removerlo del cargo ante el Tribunal Contencioso Electoral. Para su ofensiva ante ese organismo, Yunda contrató como estratega a Jorge Acosta, el célebre presidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, que ayudó al gobierno de Rafael Correa a destituir a 33 diputados para convocar a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Ese episodio que se conoce como los diputados de los manteles. Si bien Acosta nunca firmó un documento ante el Tribunal Contencioso Electoral a favor de Yunda, él fue el operador político y el estratega jurídico ante ese organismo. Cuando Yunda y su equipo vieron que sus esfuerzos ante el contencioso electoral no iban a dar resultados y se enteraron de que iba a ratificar la decisión del Consejo Metropolitano, decidieron activar el mecanismo de los recursos de protección. Ahí los abogados Marcelo Icaza y Diego Oviedo, que habían defendido a Yunda ante el Consejo, presentaron los recursos ante dos jueces, la famosa Belén Domínguez entre ellos. Estos dos abogados, sin embargo, renunciaron al trabajo con Yunda cuando vieron que su patrocinador, ante las denuncias de irregularidades en el proceso de esos recursos, dijo a Teleamazonas que él no había firmado los documentos, sino que habían sido sus abogados quienes lo hicieron. Con la salida de Icaza y de Oviedo, entraron a escena dos abogados más, Juan Pablo Torres, el de la licencia suspendida, y David Mesa Angus, quienes siguieron al frente del tema de los recursos de protección a favor de Yunda. Torres y Mesa actuaron también ante la Corte Provincial, que decidió en un fallo insólito devolver el cargo a Yunda. Finalmente, el correísta Gonzalo Guerrero se unió al operativo para recusar a los jueces del contencioso electoral y así tratar de evitar que ese organismo conozca las denuncias en contra de Yunda que presentaron Jessica Jaramillo y los concejales Santiago Guarderas y Mónica Sandoval. Lo hicieron por incumplimiento de la remoción y del fallo del contencioso electoral que ratificó lo actuado por el Consejo Metropolitano. Hay que agregar un abogado que, si bien no ha firmado ningún escrito, es parte de la mesa estratégica junto a Jorge Acosta, Ricardo Venegas, quien trabaja en Guayaquil en el estudio jurídico Jean-Paul Legret. Se sabe que Venegas fue escogido por Acosta, entre otras cosas y entre otras razones, porque también pertenece a la masonería ecuatoriana, de la cual Acosta es uno de los más importantes miembros. En la lista de abogados de Yunda no se puede omitir a la procuradora municipal Gabriela Obando, porque ella debería defender únicamente al Consejo Metropolitano, pero ha defendido abierta y descaradamente a Yunda. Con este operativo, Yunda ha logrado sobrevivir 3 meses desde que fue removido. Sin embargo, la estrategia de abusar de los recursos, conseguir con sorteos más que dudosos jueces, amigos que conozcan sus casos y hacer intervenir a abogados suspendidos, entre otras acciones, no son infinitas. Tarde o temprano, la Corte Constitucional tendrá que conocer su caso y ese será el último peldaño posible. Por lo pronto, la contratación, seguramente costosísima, de 8 abogados lo mantiene en el cargo. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Un acuerdo nacional anticorrupción. Por Francisco Huerta de El Expreso. Siempre he sostenido que el primer paso para curar un mal es aceptar que existe. Frente a la evidencia cotidiana no podemos mirar para otro lado. Una gran crisis económica está cursando con una creciente crisis ética atravesada por la pandemia del coronavirus, que es la única que se está combatiendo con éxito. La crisis económica ha comenzado a enfrentársela. No hay mayores medidas alternativas salvo la austeridad en el gasto público, el control de la calidad del mismo y crear un clima que genere confianza a los capitales internos para que se inviertan, creando empleo e incentivos para los mismos fines a los que puedan provenir de afuera.
En cuanto a la crisis ética, se cuenta con un código de comportamiento, pero no basta. Pareciera que desde el gobierno y desde los ciudadanos no se tiene una noción clara de su magnitud. La corrupción no terminó cuando se fugó Correa y se acabó su gobierno. Sus rezagos y otras manifestaciones nuevas fueron claramente visibles durante la administración de Moreno. ¿Cómo no iban a darse si las autoridades de control eran las mismas y estaban podridas? Los 4 años pasaron volando de escándalo y en escándalo y surgió la esperanza de que con el cambio de gobierno terminaría la corrupción. El hecho es que no. Siguen negociándose los hospitales como moneda de cambio para efectos de la acción política. Los legisladores, burlando a la ley con certeza de impunidad, siguen apaleando cargos públicos o desvaneciendo glosas. Tenemos un buen número de autoridades eleccionales y seccionales con grilletes y otras que deben merecerlos. Los cárteles son nuestra viva como la corrupción que permite que aparezca armas de grueso calibre en cada revisión. Queda claro que se continúan vendiendo cargos públicos y no sigo para no deprimirme con el inventario. Lo cierto es que cuando estamos cumpliendo los 100 días de la función legislativa y están cerca de los 100 de la función ejecutiva, la corrupción sigue viva. Tengo claro que combatirla es un asunto de todos. Aunque solo fuese por su valor simbólico, debería suscribirse un acuerdo nacional anticorrupción con amplia participación ciudadana. Por Francisco Huerta, de El Expreso. Minorías tóxicas. Alberto Dajic, El Universo. Hace algunos años, una Miss Universo visitaba Colombia. Entraron a la habitación de su hotel y le robaron. La noticia recorrió el mundo entero. Roban en Colombia a Miss Universo. No se dejaron esperar un sinfín de comentarios. Es que Colombia es un país de narcotraficantes, de guerrilleros, de ladrones. Nada más falso que eso. Ese es un país cuya inmensa mayoría de personas es gente buena, ingeniosa, trabajadora, talentosa y de un gran corazón. Sin embargo, una minoría, una pequeña parte del país, una minoría absolutamente tóxica, le daba la imagen a toda Colombia. Lo del México actual es muy similar. La gente mexicana es de una hospitalidad inmensa, gente igualmente trabajadora, buena, en especial amable cuando le abre la casa a quien la visita. Es un país con una cultura gigante en todo: gastronomía, pintura, literatura, artesanía, murales, folclore y música. Pero esa minoría de los carteles de Sinaloa y demás hace aparecer a ese país como si todos los mexicanos fueran lo que definitivamente no son. Y hay 2 casos actuales del Ecuador que merecen ser analizados. El primero es el de la alcaldesa de Montecristi, con cuya actitud y la de quienes la acolitaron al oponerse a que se instale un radar en el estratégico cerro de Montecristi para poder detectar los vuelos ilegales que transportaban la droga, ha hecho que aparezcan comentarios en el sentido de que Manabí vive de la droga. Algo así como que toda la provincia está dedicada a esta actividad, que todos los manabitas son mafiosos o están vinculados a cárteles de la droga. Nada más falso que eso. Manabí es una provincia generosa, con gente emprendedora, que genera riqueza, que tiene mucha actividad de exportación y que se caracteriza además por una especialísima hospitalidad para con quienes hemos tenido la suerte y el privilegio de visitarla. Quienes han contribuido a que esta imagen se genere deben estar conscientes de que han sido tóxicos con su provincia, que le deben una gran disculpa a esa inmensa mayoría de manabitas que no está dedicada al tráfico de drogas, sino a trabajar y a luchar por salir adelante de forma honesta. La otra minoría tóxica es la dirigencia de la CONAIE, que con sus posturas extremistas irracionales está haciendo que en el Ecuador se vaya consolidando la opinión de que los indígenas son irracionales, que no se puede tratar ni negociar con ellos, que no vale la pena dialogar con el indigenado y que todos ellos están interesados en la desestabilización del Ecuador. Tampoco esto es cierto. Aquí también es el caso de una minoría, de una dirigencia, o por lo menos de una parte de esa dirigencia, que se encarga de transmitir una falsa percepción, una imagen falsa de toda una comunidad que tiene muchos siglos habitando
este territorio y que no se merece que se la generalice con epítetos y con desprecio, con base en lo que un segmento de su dirigencia hace y dice. Las minorías tóxicas están destrozando a las sociedades, se apoderan de un pedazo de la opinión, de una parcela de la discusión pública y se encargan de desestabilizar y de propiciar una opinión generalizada sobre un grupo humano que no actúa necesariamente como lo hace la dirigencia. ¿Cuántas mujeres están defendiendo sus derechos, pero no están de acuerdo con las posiciones extremas de un feminismo malentendido? ¿Cuántas personas con tendencia homosexual están totalmente en contra del fanatismo y de la malsana forma en que los extremistas de la ideología de género están tratando de cambiar el orden natural de las cosas, haciendo ver como si todas las personas con tal o cual preferencia sexual fuesen unos fanáticos intolerantes? ¿Y qué decir de los talibanes que están crucificando en el desprestigio a toda persona que practique el islamismo? Pues hacen creer que absolutamente todo, quienes creen en esta religión, tienen la visión del mundo que tienen los líderes talibanes, que llevarán sin duda a una acelerada regresión a la nación afgana, que pronto estará milagrosamente ubicada en la edad de piedra sin haber utilizado ningún túnel de tiempo. Las minorías tóxicas son nocivas para las sociedades, pero sobre todo para aquellos a quienes pretenden o dicen representar. Cuando se oyó que el pueblo de Manabí se opone a la instalación del radar, la principal víctima de esa frase fue el propio pueblo de Manabí, al cual se lo estaba vendiendo ante la opinión nacional como defensores de los narcotraficantes. Aplica para esas minorías tóxicas la frase popular: no me defiendas, compadre. Hace poco Lenin Artieda en una entrevista pulverizó al presidente de la CONAIE. La gente no puede concluir en base a esa entrevista que todos los miembros de la CONAIE son tan torpes como su presidente. Pero ciertamente ese dirigente es quien más daño le ha hecho a la imagen de esa organización y a la gente de su raza. Quienes dirigen las minorías tóxicas, que mejor reflexionen y dejen de utilizar sus espacios para desprestigiar a quienes pretendan representar o, supuestamente, defender. Alberto Dajic, El Universo. Si no robaran tanto, por Miguel Rivadeneira de El Comercio. Si no robaran tanto, la plata alcanzaría para atender y hacer obras. Palabras contundentes del representante del Ejecutivo ante el Seguro Social y por tanto presidente del Consejo Directivo. Esa es la realidad que ha vivido el sector de la salud, lo que ocurriera en sus unidades hospitalarias, con una galopante corrupción, compras con millonarios sobreprecios en uno de los principales servicios que atiende el instituto, pero no el único, y que refleja parte de la crisis. Por ello resulta esencial las reformas urgentes, planes y esfuerzos empeñados en depurar la estructura interna con planificación, adecuar a la nueva tecnología, recuperar sus finanzas e inversiones, mejorar con transparencia y agilizar la atención del sector de salud, una de las principales esperanzas de afiliados y jubilados, entre otras demandas justas. Sin embargo, el problema no solo se ha evidenciado en este instituto importante, se refleja como ente transversal del medio de altos niveles de impunidad. En los 10 años del correísmo, la Comisión Nacional Anticorrupción estimó el usufructo de decenas de miles de millones de dólares y por ello el establecimiento de juicios penales y en unas pocas sentencias contra ex altos funcionarios, algunos en la cárcel y muchos prófugos, mientras sus defensores sueñan con la revisión de sentencias ejecutoriadas pese a tantas pruebas presentadas en los procesos. ¿Qué peor espectáculo se podía esperar en la Asamblea durante el último juicio político contra el ex contralor subrogante, en donde por las acusaciones mutuas escuchadas no se sabía cuál resultaría más corrupto? Interpelantes que señalaban al enjuiciado como el responsable de hechos irregulares, graves e incumplimientos de sus funciones, pero se dieron con la piedra en los dientes cuando pretendieron sin éxito establecer la supuesta ilegitimidad en el cargo y con ello todo lo actuado, que era una barbaridad. Si era ilegítimo, ¿por qué lo llamaron a juicio como contralor? En respuesta, los interpelantes recibieron serias acusaciones del interpelado de haber recibido supuesto dinero mal habido y por ello pedía que investigue la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, responsable de recopilar información, ejecutar políticas de prevención y erradicación de lavado de activos y financiamiento de delitos.
En la anterior asamblea hubo cerca de 60 miembros con procesos judiciales de diversa índole, unos sentenciados por supuestas irregularidades y cobros de diezmos a sus empleados. Hoy existen acusados de otras presuntas irregularidades y haber tenido glosas con responsabilidad penal cuando ejercieran funciones públicas en gobiernos seccionales. Eso puede generar una buena imagen y confianza en quienes ejercen la fiscalización política y que incomodan cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización lo señala. Por Miguel Rivadeneira, de El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.